Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast. En esta ocasión nos toca una nueva reflexión personal tras el interesantísimo debate que tuvimos con Mikel Zabala en la última edición. Hoy os voy a hablar de la deshidratación funcional, un concepto que ya en su propia definición es bastante curioso, porque realmente durante cualquier ejercicio de suficiente duración y suficiente temperatura y humedad ambiente, se va a conseguir una deshidratación que realmente es funcional, es la que ocurre en el propio organismo por consecuencia del ejercicio que estamos realizando. Pero el concepto del que vamos a hablar hoy se refiere a una técnica específica que consiste en deshidratar el organismo aposta para conseguir un mejor rendimiento atlético. Una vez aclarada la temática del podcast del día de hoy, procedo a dar algunos detalles específicos sobre la temática que nos concierne. Históricamente se ha considerado que una deshidratación de hasta el 2% del peso corporal del atleta, o en este caso ciclista, no afectaba negativamente al rendimiento. A pesar de que ya desde hace más de 2 décadas se ha venido experimentando con estas técnicas de deshidratación funcional, realmente se han hecho populares, sobre todo en la segunda década de este milenio, cuando el equipo Sky, actual Ineos, popularizó entre los periodistas pues algunas intervenciones que se habían hecho con Chris Froome para conseguir victorias en el Tour de Francia. Dichas intervenciones consistían en planificar, preparar y ejecutar deshidrataciones de hasta el 3% de la masa corporal del ciclista, con el fin de que llegara al último puerto de la jornada con una mejor potencia relativa al peso y por tanto consiguiera ganar ventajas sobre sus rivales más próximos. Este tipo de propuesta, como acabo de decir, entra en contradicción directa con lo que mostraba la ciencia hasta el momento, ya que una deshidratación del 3% del peso corporal se consideraba una deshidratación bastante severa. Para que os podáis hacer una idea, los oyentes, en un corredor candidato a ganar un Tour de Francia, esto puede suponer la pérdida de hasta 2 kilos de peso en la ascensión final de un puerto, que en un puerto clásico del Tour de Francia como pueda ser Alpe d'Huez puede suponer unos 40 segundos de ventaja. Teniendo en cuenta que muchos Tours de Francia se han ganado por ventajas cercanas al minuto, evidentemente estamos hablando de poco menos que una maravilla, ¿no? Para soportar este tipo de intervención existe un paper muy interesante de Stephen Chung del año 2015, en el que lo que hicieron fue hacer una contrarreloj bajo condiciones extremas de calor con ciclistas que supuestamente estaban siendo reinfusionados con soluciones salinas durante el evento. Un grupo lo estaba siendo realmente, mientras que el otro grupo pensaba que lo estaba siendo. Era el grupo placebo. Y curiosamente en este estudio se vio que las deshidrataciones de hasta un 3% de la masa corporal no producían variaciones significativas en el rendimiento final en la prueba. Con estos datos que acabo de mencionar, a pesar de que evidentemente un estudio no es evidencia de nada y son datos muy escuetos, tenemos evidencia preliminar para poder pensar que quizás, tan solo quizás, ese 2% del que se solía hablar siempre se quede algo corto en cuanto a la deshidratación que podemos causar sin producir un efecto nocivo sobre el rendimiento en el deporte de resistencia. Esto es lo que tendríamos como evidencia a favor de este tipo de intervenciones. No obstante, como todo tipo de aspectos relacionados con el entrenamiento, siempre va a tener una cara B, una cara oculta, una cara negativa. Y en este caso, esta faceta es muy seria. Estamos hablando de consecuencias negativas, principalmente para el rendimiento, pero también, llegados a un extremo, potencialmente desastrosas para la salud del deportista. En primer lugar, como limitación seria, cabe destacar que nosotros, a pesar de que podemos tener
las tasas de reposición de líquidos del deportista, sus tasas de sudoración, en un evento de larga duración, dígase un Ironman, dígase una etapa de montaña de una gran vuelta, es complicadísimo predecir la reposición de líquidos necesaria para obtener un determinado grado de deshidratación funcional. Y esto es debido a que simplemente este tipo de pruebas transcurren en ambientes tan cambiantes y durante tanto tiempo que las condiciones originales que nosotros hayamos previsto para el final de la prueba pueden haber cambiado rotundamente. Puede haber entrado una borrasca, el cielo se puede haber nublado, condiciones de viento que alteren la termorregulación y un largo etcétera de factores que no podemos controlar cuando estamos haciendo una previsión de necesidades de rehidratación. Ahora bien, imaginemos que se ha dado esa casuística, que nos hemos equivocado, algo muy probable y muy frecuente en este tipo de estrategias, y hemos deshidratado de más al deportista. Se va a producir como consecuencia una hipovolemia y, por supuesto, hipertermia, y esto pues, va a afectar a una serie de factores del organismo. Va a aumentar la renina, y por lo tanto se va a afectar todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, y por lo tanto va a haber cambios en la tensión arterial, va a llegar menos irrigación sanguínea al riñón y por lo tanto, llegado a un caso extremo, podemos incluso causar una insuficiencia renal aguda, que si bien en población joven y sana pues es frecuentemente recuperable, es un problema de salud serio. Para paliar los efectos detrimentales de la deshidratación funcional sobre el rendimiento se han ensayado diversas intervenciones. Se han utilizado agentes antitérmicos como el paracetamol o el ácido acetilsalicílico y también se ha llegado a utilizar incluso un agente antidepresivo, el cual no voy a mencionar aquí porque por suerte la Agencia Mundial Antidopaje metió mano muy rápidamente con esto y lo paró, y la verdad es que no quiero que se popularice este tipo de medidas. Simplemente se han utilizado este tipo de agentes concurriendo con esa deshidratación voluntaria para conseguir un retraso en la aparición de la fatiga. Mi opinión sobre todo esto último realmente es ridículo. Estamos hablando de que estamos aplicando una intervención potencialmente dañina para el rendimiento y para la salud y procedo a aplicar fármacos para anular esas causas detrimentales y obtener la ventaja en el rendimiento. Que aunque dichos fármacos puedan ser legales desde el Código de la Agencia Mundial Antidopaje, me parece que esto debería conllevar una reflexión seria por parte de entrenadores, médicos y deportistas, porque, nadie en sus sanos cabales medicaría a alguien sano por este tipo de condiciones. El siguiente paso a comentar, y el que imagino es más interesante para el oyente del podcast, es discernir si yo recomiendo realmente este tipo de estrategias. Y la respuesta es un clarísimo depende. ¿Depende de qué? De unos cuantos factores. En primer lugar, del evento al que nos hayamos suscrito. Yo creo que este tipo de estrategias tienen su cabida en eventos muy particulares y principalmente son dos: cronoescaladas en ciclismo y kilómetros verticales en trail running. ¿Por qué? Principalmente porque son eventos donde el ratio potencia relativa al peso es absolutamente fundamental para el rendimiento final y porque son eventos de una duración muy comedida. Estamos hablando de 30 y pico minutos hasta una hora de duración. Eventos en los que en definitiva es muy complicado que lleguemos a observar los efectos más detrimentales que una deshidratación incorrecta podría llegar a producir. Desde luego, nunca utilizaría este tipo de estrategias en ningún evento largo, como he dicho anteriormente, una etapa de montaña o un Ironman, porque hay demasiados factores que no son controlables por mí, que pueden afectar a la hidratación final y pueden hacer que falle rotundamente en mis cálculos y produzca un posible perjuicio en el rendimiento del deportista que para nada compensa el potencial beneficio que puedo obtener por la deshidratación que estoy intentando inducir. Una vez acotado en qué eventos sí y en qué eventos no utilizaría este tipo de estrategia, conviene saber bajo qué condiciones la aplicaría, ¿no? Y en este caso es muy claro. Siempre se trata de estrategias que han sido probadas previamente, es decir,
Antes de la competición he simulado lo que voy a hacer y he visto que ha funcionado. Ha sido no solo probado, sino también planificado, es decir, ya tenía un esquema con cómo proceder con todo esto desde el principio y también el día de la prueba. Y finalmente, extremadamente bien calculado. Como he dicho, en eventos de muy corta duración, sabiendo la tasa de reposición de líquidos del deportista, la tasa de sudoración y las condiciones ambientales, puedo calcular bastante bien la deshidratación a la que puedo llegar durante un evento muy corto, donde hay pocos factores que van a cambiar a lo largo del evento. En esos casos, donde ya se ha probado todo, se ha testeado y lo tengo todo bien calculado, como he dicho, en una cronoescalada, en un kilómetro vertical en trail, puedo intentar aplicar este tipo de estrategia con relativo éxito. La pregunta final que lógicamente se harán los oyentes será si yo he aplicado esto alguna vez con mis deportistas. La respuesta es sí, lo he hecho. En ocasiones muy particulares se me ocurren 2 cronoescaladas en ciclismo, una en la Dauphiné Libéré y la otra en un Giro de Italia, y también en 3 pruebas de la Copa del Mundo de kilómetro vertical en trail running. ¿Obtuve el resultado que buscaba? Sí. En la Dauphiné fueron unos poquitos segundos de ganancia respecto del estado basal. En el Giro sí que era una contrarreloj bastante larga y pudimos sacar algo más de 40 segundos. Y en las copas de kilómetro vertical fueron alrededor de 1 minuto de ganancia al respecto de no inducir el estado de deshidratación voluntario. Evidentemente son márgenes importantes en este tipo de pruebas que pueden hacer que pases de un puesto 15 a un puesto 4. Es algo muy a tener en cuenta. Pero hay que hacerlo muy bien. Hay que saber qué es lo que estás haciendo en cada momento, tener los cálculos clarísimos, porque pasarte un 0,5% de tu masa corporal puede significar el auténtico desastre. Y que por favor quede clarísimo, no quiero que nadie ahora coja y diga, bueno, lo voy a aplicar en mi próxima carrera de ultra trail o en mi próxima cicloturista de 6 horas de duración, porque como intente hacer eso, lo más probable es que no solo no gane esos 3-4 minutos que se podrían proyectar como ganancia en un tipo de prueba tan largo, sino que pierda 40 minutos por pasarse. Eso es la ocurrencia más probable en estos casos. Entonces, por favor, cabeza, entender qué es lo que estoy intentando transmitir con este podcast y aplicarlo solo bajo la coyuntura que estoy recomendando y preferiblemente en las manos de un profesional que sabe lo que está haciendo. Para ir concluyendo ya este corto, conciso, pero a su vez claro episodio, hago, como me pidió un buen oyente, un resumen mundano de todo lo que he dicho a lo largo de estos minutos. Deshidratación funcional, ¿sí o no? Sí, siempre y cuando sepamos cómo aplicarla y cuándo, en pruebas extremadamente específicas y bajo un testeo y un monitoreo muy, muy estricto. En todas las demás circunstancias lo desaconsejo rotundamente porque los riesgos son muy superiores al potencial beneficio y llegados a un caso extremo podemos causar un daño a la salud que es complicado, pero puede llegar a ser irreversible. Con esto concluyo esta temática, que creo que tampoco da para mucho más comentario a día de hoy. Y os cito nuevamente en el próximo episodio del podcast, que consistirá en una nueva entrevista, un nuevo debate, más bien debate que entrevista, con otro personaje de referencia en nuestro campo y que seguro os resultará muy, pero que muy interesante. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Sitco Talks.